Conversaciones en la mesa minera. La conversación del día de hoy y la final, junto con Manuel, que es un abogado corporativo, socio líder en Castañeda y Pino Abogados, que está especializado en cumplimiento tributario, auditorías para grandes corporaciones del sector industrial y minero. Abordaremos un tema un poco distinto donde lo queremos conocer un poco más. Para partir esta conversación, me gustaría conocer un poco de tu historia. ¿Qué te llevó a acercarte al mundo de la minería y en qué momento sentiste que este podía ser un camino profesional? A ver, yo partí viendo impuestos, ¿ya? Dentro de los impuestos hay una regulación especial que tiene que ver con minería y me empezó a llamar la atención desde el punto de vista de por qué existe un rubro que tiene una regulación especial. De ahí empiezan todas las concepciones teleológicas que tienen que ver con la finalidad y es básicamente porque es nuestra principal actividad económica. De ahí me empezó a llamar la atención cómo muchas cosas que en el mundo general, por llamarlo de alguna manera, irían en un camino, en minería van en otro. Y cómo eso también choca con macroproyectos de inversión, cómo también existe una industria que hoy representa una parte esencial de nuestro PIB y que incluso te comentaría que desde el punto de vista profesional mismo de los abogados, está un poco de lado. O sea, hoy día encontrar un experto en minería es difícil, encontrar un experto en tributación es difícil y encontrar un experto que pueda conversar con las dos es todavía más difícil en un mundo en el cual tú, si bien tienes o podrías tener clientes gigantes como una minera, tienes un sector medio o incluso pequeño para nivel minero, porque lo que si tú lo comparas con otro tipo de empresas no es tan pequeño. O sea, hoy día una pyme, entre comillas, desde el punto de vista minero puede facturar 17, 18 millones de dólares al año porque el volumen es muy grande, porque la estructura es muy grande, porque el número es muy grande. Ahí empecé a especializarme un poco. También empecé a conocer gente el que tenía precisamente este problema. ¿Y cuál era el principal problema que tenían? Que la asesoría también, como están en este sector medio, es muy especializada, es muy puntual, pero a la vez también era muy cara, era muy costosa la asesoría, era un sector muy puntual y además estás en un rubro donde te exigen un muy alto cumplimiento de normativa. Si tú eres un contratista de minero, por ejemplo, cualquier observación del Servicio de Impuestos Internos te puede producir un bloqueo en tu estado de pago, te puede levantar una alarma preventiva. Entonces no puedes tener problemas con el Servicio de Impuestos Internos. Mirando hacia atrás y volviendo a este foco más bien personal de esta tercera entrevista, ¿qué aprendizaje de tu etapa de estudiante te ha servido realmente para en la práctica profesional? ¿Y qué cosas terminaste aprendiendo cuando iniciaste tu trabajo? Pasa que en derecho, tributación o derecho tributario, eh, dura en algunas carreras un semestre, en algunas carreras 2 semestres, que es el límite que he visto. Es una pincelada de todo el mundo. ¿Qué significa impuesto? Impuesto es básicamente un área distinta del derecho. O sea, yo te diría que hoy llevo más de 10 años viendo impuestos y aún así no me podría considerar un experto en todas las áreas de impuestos. Aún hasta el día de hoy hay áreas de impuestos en las que puedo tener alguna noción, pero no me considero un experto. Entonces, claro, yo te diría que desde la parte estudiantil, más que existir alguna herramienta en particular que me haya servido en la práctica, yo te diría que fue el tema de la experiencia docente que me marcó harto. Tuve un profesor en particular que fue Pablo González Suau, que me ayudó mucho a entender la lógica del impuesto, a entender la utilidad del impuesto. O sea, yo en un momento en la universidad decía, quiero estudiar derecho porque quiero producir un cambio real en el mundo. Y finalmente el mejor cambio que puedes producir en la comunidad es a través de un mayor ingreso y el principal ingreso de un país son sus impuestos. Entonces, te diría que desde el punto de vista estudiantil, eso fue lo que más me marcó más que algún conocimiento en específico. Es tan particular esta rama que, o sea, yo te diría que incluso saliendo de tu primer magíster de impuestos, recién estás como, ya.
viendo alguna pincelada un poquito más profunda, pero aún así falta un montón. O sea, desde entender una contabilidad, que nosotros en derecho no tenemos ningún ramo que tenga que ver con contabilidad. En la contabilidad lo que determina tú hacer la renta, que es el hito 1 de tu impuesto. Entonces, eso desde el punto de vista estudiantil. Y en la práctica, después de entender esto, que como usted se me pasó con este profesor en particular, empecé a querer dedicarme solo a impuestos. Y no tomé ningún trabajo que no tuviese que ver con impuestos, no tomé ningún diplomado o curso que no tuviese que ver con impuestos. En ese mismo camino, en los primeros años, durante las prácticas profesionales o en el primer trabajo, ¿hubo alguna experiencia, error o desafío que te haya marcado especialmente y que hoy consideres clave en tu formación como profesional? Muchos, muchos. Yo te diría que el principal, entender bien una contabilidad. El cambiar la noción de puedo leer un balance a puedo entender un balance, que yo creo que eso fue uno de los primeros hitos que realmente me volvió mucho mejor profesional. Y, y segundo, como un error grande, bueno, estar muy atento a los plazos. El concepto de día administrativo cambia en razón a lo que es el plazo judicial, que el día administrativo de lunes a viernes, plazo judicial es de lunes a sábado. Y eso, y entender también que el Servicio de Impuestos Internos no es un ente sancionador, sino que es un ente fiscalizador. Y yo siempre trato de instaurar ese concepto en el cliente porque muchas veces el contador de turno le tiene miedo al Servicio de Impuestos Internos porque dice, chuta, nos van a fiscalizar, nos van a girar. Y en definitiva, la idea es poder tener un trabajo o una relación con el Servicio de Impuestos Internos que te permita que si te fiscalizan, poder dar abasto a la fiscalización y salir bien. O sea, yo siempre digo, si tú tienes miedo a que te fiscalice el Servicio de Impuestos Internos, significa en la práctica que sabes que hay algo mal que estás haciendo. ¿Ya? Y sin perjuicio de eso, entender también que la palabra del Servicio de Impuestos Internos no es la última, sino que es la del Tribunal Tributario de Aduanero. Entonces, es eso, entender el proceso. El entender que el Servicio de Impuestos Internos puede ser intimidante un poco, pero no es la respuesta final. Y que tú como profesional también tienes que llevar al cliente dentro de ese camino árido. Entonces, como errores principales, yo diría ese, asustarte con el servicio, asustarte con una fiscalización, muchas veces no entregar las cosas por miedo, por hacerlo a tiempo. Ahí vuelvo un poquito a lo que hablábamos en entrevistas pasadas, el tema de la transparencia. Si a mí el fiscalizador me pide todo, llevárselo todo y llevárselo ordenado. En el fondo, ser colaborativo con la fiscalización, más que entramparla. La minería, como nosotros los estudiantes lo sabemos, exige adaptarse a ciertos contextos bien distintos, terreno, oficina, turnos, equipos multidisciplinarios. En tu caso, ¿cuál ha sido la adaptación más difícil de tu carrera y cómo lograste enfrentarla? Yo te diría que el tema de los traslados, o sea, muchas veces tienes, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos tiene competencias que son territoriales y territorialidad va a estar dada por donde se ejerce tu principal actividad económica. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo una actividad minera o soy un subcontratista minero, pero tengo mi oficina administrativa en Santiago, así que estoy en Santiago. Y en realidad no. Lo que te va a decir el servicio, mire, si usted realiza su principal actividad económica ya, ese es el domicilio que usted tiene para el servicio. Y el servicio también a su vez tiene muy pocas opciones de hacerlo vía remota. Ya yo diría que el 99% de las fiscalizaciones son físicas. Tienes que ir a la oficina, es llevar documentación, es acompañar documentación, es ver los timings. Entonces, en ese sentido, sería el tema de los traslados, pero que también en vuelo uno finalmente se termina acostumbrando a este tema. Pero aparte de eso, en general, tanto yo como el equipo se adapta bien. Sí, no nos preocupamos mucho de conocer la empresa.
Y eso yo siempre se lo recomiendo a los chicos que pasan por acá porque muchas veces uno no tiene noción de realmente cómo funciona. Entonces, si tú sabes cómo funciona la empresa, te va a tomar lógica la estructura que tiene la empresa y se la vas a poder explicar mejor al fiscalizador. Por ejemplo, a mí me pasó con un cliente que estaba en Salamanca, que él arrendaba camiones y tenía gastos por un galpón. Entonces dijimos, ya, ok, gastos por un galpón. ¿Y qué tiene que ver el galpón con los camiones? Y ahí estaba la primera duda del fiscalizador y claro, fuimos a verlo allá. ¿Y cuál era el tema? Que él arreglaba los camiones, en vez de enviarlo al concesionario porque se demoraba mucho tiempo, lo arreglaba en la propia empresa, en el propio galpón. De ahí que venían todos estos gastos asociados que inicialmente el fiscalizador había dado como rechazados y que sí decían parte con el giro. Pero eso no lo puedes ver si no vas a ver la empresa. Y obviamente si te toca ir a faena no ir con terno o con traje porque eso sí puede ser un poquito complicado. Para un estudiante que esté a punto de egresar, ¿qué habilidades crees que puede marcar una diferencia real al momento de insertarse en la industria minera o en cualquier otro sector industrial? Yo te diría que estar abierto, no entender o no creer el concepto de que pasa mucho en derecho de que, no soy abogado, ¿cómo no voy a trabajar en una oficina? ¿Cómo voy a tener que ir a un lugar donde hay barro, donde hay tierra, donde tengo que salir? Es entender que es parte del trabajo, que es un trabajo distinto también. Y el estar abierto a aprender otras cosas, a incluso entender otras lógicas, desde ese punto de vista es difícil. Es difícil porque te hace romper un poco con todo el esquema que tú sales. Tú piensas que vas a salir de la universidad, vas a salir con tu título, vas a estar en una oficina, vas a ir a un tribunal y el tribunal a la oficina y esa va a ser tu vida y vas a tener reuniones en la oficina o en un restaurante o donde sea. Y en este rubro en particular no, po. O sea, muchas veces tú te juntas con el dueño en una picada que está al lado de la empresa a comer algo porque eso es lo que está cerca. También las faenas mineras se caracterizan porque no están en lugares céntricos, sino que están en lugares bien anecúmenos de difícil acceso. Entonces es eso, es la capacidad de adaptación y de flexibilidad. Finalmente, te pedimos que les dejes algún mensaje directo a aquellos que están a punto de egresar. ¿Qué consejos les darías para construir una carrera con sentido y proyección a futuro? Primero, busca un área que te interese. Derecho tiene la particularidad de que te puedes dedicar a todo, todo. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que su sueño era ser artista y hoy se dedica a Derecho del Arte y de la Restauración. Hizo un posgrado a la escuela de Italia, en Venecia, si no me recuerdo. Entonces, hoy él se dedica a eso. Tengo otro amigo que le encantaba los deportes y hoy día él se dedica a Derecho relacionado con transferencia de deportistas, derechos laborales específicos de deportistas, que es un mundo distinto. Entonces, primero eso, dedicarte a algo que te guste mucho, tratar de no dedicarte a algo que sea tan común, ¿ya? Y tercero, entender que los primeros 5 o 6 años de toda especialidad, me imagino, son áridos, son difíciles, entonces no quedarte en esa aridez, sino que entender que hay que traspasar ese umbral para recién poder empezar a ver futuro. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo nuevamente. No nos queda nada más que decir que esperen la siguiente entrega de Conversaciones en la Mesa Minera.